El objetivo de Nión es parar a Vinicius y evidentemente lo para, no para roja. O sea que para ti no es roja. Para mí no es roja. Roja sería con la intención de agredir al adversario, darle un codazo, darle un puñetazo, un tortazo, pero no intentar parar a un jugador. El comité, y así lo han manifestado en varios seminarios, cuando hay jugadas del Getafe, pues los árbitros se crean perjuicios. Porque tienen jugadores como Nión, como Gené, como Damián Suárez en su día. En primer lugar, Jesús Gil Manzano pita falta en ataque, lo que se suele decir a los árbitros que empiezan, pita peligro. Entonces lo primero que hace Pulido como VAR es, Jesús, ¿qué has pitado? Y Jesús le dice, pues he pitado falta en ataque. Pues vale, no hace falta que mires nada más. Para mí, penalti y roja. Venga, estamos. ¿Sí? Sí. El gol de Pau Cubarsí lo anulan por una supuesta falta de Eric García. ¿Cómo ves esa jugada, Xavi? Si tú saltas sobre un adversario, eso es falta, está tipificado en las reglas de juego. ¿Qué es la expulsión de Hansi Flick? Jesús Gil no está capacitado para esto, o sea, le falta mucha gestión del momento, gestión emocional, le falta aptitud y habilidad para acercarse a Hansi Flick la primera vez y ganárselo. Se equivoca Hansi Flick cuando lo expulsan de quedarse donde se queda y se salva de una gorda. El corte de manga puede ser también una celebración. ¿Crees que tiene algo que ver que expulsen a Flick y que la semana que viene sea el clásico? Jesús Gil Manzano sabe perfectamente que la semana que viene hay el clásico. Jesús Gil Manzano, al final, cuando llegó al vestuario, miró el móvil en un grupo de WhatsApp, en un WhatsApp individual de Pulido Santana, que era el árbitro de la... Tema clásico. ¿Qué te hueles? El problemón ni se percibe. Xavi, ¿Cómo estás de lunes? volvemos. Volvemos y semana interesante esta. Vuelve la sentencia. Vuelve la sentencia, terminamos otra jornada nefasta y abrimos una semana que nos va a llevar al clásico del domingo. Empezamos por el Barcelona-Girona. Barcelona-Girona, correcto, donde tenemos como mínimo 3 situaciones. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál quieres empezar? ¿Para qué quieras, Jordi? ¿La de Rashford? Empezamos por la jugada de Rashford, perfecto. Pues la jugada de Rashford, cuando le filtran el pase a Marcus, hay una pugna por el balón con el jugador del Girona y evidentemente hay un contacto con la mano del jugador del Girona a la cara de contacto, Xavi. Marcus Rashford. Bueno, es un contacto que mucha gente estima que para pitar una falta o pitar un penalti tiene que derribar al adversario y eso las reglas de juego no lo pone en ningún lado. Es más, yo creo que los jugadores lo hacen para dar visibilidad a que han recibido un contacto, igual que también pues gritan, ¿no?, cuando reciben un contacto, más que nada para que el árbitro les escuche, porque muchas veces cae un jugador al suelo y hasta que no grita no se percata de que está en el terreno de juego. Entonces, para mí es una jugada clara de penalti. Puede haber el debate de si es dentro o de si es fuera. Con lo cual, para eso está el VAR, para delimitar y determinar si está encima de la línea, que sería penalti, si está justo el contacto fuera del área de penalti. Pero es obvio que aquí pasan una serie de elementos, ¿no? En primer lugar, Jesús Gil Manzano pita falta en ataque, lo que se suele decir a los árbitros que empiezan, pita peligro. ¿Vale? Pita peligro, porque Marcus Rashford en ningún momento hace una falta más allá del propio contacto con el jugador por la pugna, por la disputa del balón. Y eso es muy importante, porque el hecho de Jesús Gil Manzano pite falta en ataque, lo que está añadiendo es una presión al VAR, a Pulido Santana, porque le está diciendo, oye, puede haber alguna cosa, pero yo previamente ya te digo que hay una falta en ataque, y eso invalida todo lo que puede suceder después. Y eso es muy peligroso, y lo hemos visto esta jornada en varios partidos. Porque... Xavi, déjame preguntarte una cosa. Si tú como árbitro, o sea, si Gil Manzano pita falta en ataque, claro, luego puede entrar el VAR, porque entiendo que luego puede entrar el VAR y decirle, oye, te has equivocado, esto es una roja clarísima, bueno, o tampoco. Sí, a ver, desde el punto de vista de Pulido Santana, ve la determinación cuál es la decisión de Jesús Gil, que es falta, y entonces ve la
la consecuencia, ¿no?, del manotazo a Marcus Rashford y un posible penalti y una posible roja por ocasión manifiesta. Entonces lo primero que hace Pulido como VAR es Jesús, ¿qué has pitado? Y Jesús le dice, pues he pitado falta en ataque. Pues vale, no hace falta que mires nada más. Entonces Pulido desde el VAR ve que hay un mínimo contacto, pero es una pugna, no es una falta, y lo da por bueno, Y aquí pasa que hay que tener coraje. Pulido, árbitro no internacional, árbitro que lo descendió, mejor dicho, Luis Medina Cantalejo el año pasado. Se marchó, pero fue dejando regalitos Luis Medina Cantalejo y lo mandó al VAR como castigo. Y eso que más de unas vacaciones las pasó Luis Medina Cantalejo allí en Canarias, pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Y me ha gustado lo que has dicho de como castigo, el VAR como castigo. Sí, como castigo. Y claro, desde el Pulido, que hay que tenerlos bien puestos para contradecir una decisión de un árbitro internacional en el campo, y además veterano como es Jesús Gil, pues dijo, oye, ya está bien, pues si para ti es falta en ataque, falta en ataque. Aún así, aunque pudiera haber un contacto o una falta, él tiene como árbitro de VAR invitar a Jesús Gil a ir al monitor y decirle, mira Jesús, hay un contacto en la cara, te voy a determinar mientras tú vengas al monitor para decidir si es dentro o si es fuera, pero tienes que valorar como árbitro de campo si es roja, porque para mí, por eso te llamo, es ocasión manifiesta de gol, porque de no haber falta, Marcus Rashford se va solo delante del portero. Y para mí eso me parece un error muy grave, pero bueno, oye, igual lo vemos como premio de VAR en el Clásico, ya veremos este fin de semana. Que no pinta. No, te lo digo de broma. Quiero decir que, vamos, el CTA nos sorprende cada fin de semana. ¿Crees que Gil Manzano puede pitar el Clásico? No, pitarlo no lo va a pitar porque ha pitado al Barcelona, pero árbitro de VAR. Igual mete en tándem Jesús Gil Manzano y Manuel Montero, el árbitro del Getafe Real Madrid. A lo mejor hacen tándem de VAR. No lo sé, pero cualquier cosa puede... Pues luego hablaremos del Clásico. A este nivel ya nos sorprende, ¿eh? A mí no me sorprende nada. No me sorprende nada, pero es que van a salto de mata, que se suele decir, y van tomando decisiones a medida que se van encontrando con dificultades. Y ves que no hay timón, que no hay rumbo. A mí me sabe mal tener que, cada vez que hacemos una sentencia, ¿no?, poner de manifiesto pues bueno, pues todos los errores que están teniendo, porque hay errores que pueden pasar, porque somos personas, son árbitros, fallan, pero hay errores que no son forzados, que se toman o suceden porque hay malas decisiones en el terreno de juego por falta de conocimiento, por falta de habilidades, por falta de gestión, bueno, por una serie de habilidades o aptitudes que son bastante más controlables y aquí están fallando y mucho. Y mira que siempre dicen que cuando hay alguna jugada polémica, siempre cae de parte del equipo grande, o de parte del Barça, siempre que hay alguna jugada en el área, para el Barça. Aquí iban 1-1, faltaba nada, o sea que esto podía suponer el 2-1 para el Barça. Tu sentencia es roja clarísima, el VAR, no sé dónde estaba el VAR, y ¿era penalti o no era penalti? Xavi, ¿qué crees? Yo creo que, bueno, es mojarme mucho para determinar, porque tendríamos que hacer la proyección, es decir, en el momento que haya el contacto con la mano en la cara de Marcus Rashford, congelar la imagen y hacer una proyección, que es decir, hacer una línea desde el contacto perpendicular al terreno de juego para ver dónde cae esa línea. Justo cuando le da el golpe, le da el golpe, sí, en el último instante que deja de haber contacto con el jugador, y ahí determinar. Hay una toma trasera desde medio campo que parece que el golpeo pueda ser bastante dentro, y hay una toma lateral que parece que está fuera, ¿verdad? Que parece un poquito que pueda estar fuera, con lo cual el ojo humano, eso es muy difícil y más en directo, ¿vale? Pero desde el VAR, si Pulido, el canario Pulido, no hubiera estado una hora por detrás, el cambio de horario, pues a lo mejor hubiera podido echar un cable a Jesús Gil y tener la suficiente valentía como para decirle, oye, vente para aquí, mira la situación, verás que hay un contacto, valora la falta que tú has pitado en el terreno de juego, que para mí eso no puede ser falta, porque si es jugada a fútbol eso es un contacto legal, y a partir de ahí determina si para ti es ocasión manifiesta o no lo es. Para mí, voz del aficionado,
penalti y roja. Venga, estamos. ¿Sí? Sentencia. Vale, pasamos. El gol de Pau Cubarsí. Lo anulan por una supuesta falta de Eric García. ¿Cómo ves esa jugada, Xavi? Sí, yo creo que aquí he analizado bastante más la jugada. Si no recuerdo mal, viene de un saque de esquina. Una vez el balón está en juego, eso es importante, del saque de esquina, están pugnando Gazzaniga con un jugador del Barcelona y hay un jugador del Girona que va al suelo, y posteriormente Eric García salta encima de un jugador del Girona y en ese salto derriba al jugador gironense, ¿no? Yendo posteriormente al balón a Pau Cubarsí, que marca gol. En ese momento Jesús Gil Manzano pita una falta en ataque. Todo el foco de la afición, de los comentaristas, pone el foco en Eric García, que es evidente que hace un salto, y hacer un salto no es legal. Tú puedes saltar disputando el balón, ¿vale?, pero no puedes saltar sobre un adversario. Si tú saltas sobre un adversario, ya puedes saltar de forma lateral, de forma por la espalda, de manera frontal, que si saltas sobre un adversario, eso es falta, está tipificado en las reglas de juego. Puedes saltar de manera perpendicular para disputar un balón, pero no sobre un adversario, ¿vale? Entonces, Eric García salta sobre el adversario y todo el mundo focalizamos allí la posible falta. ¿Qué es falta? Pero yo creo, después analizando un poquito más la jugada, que Jesús Gil Manzano pita una falta anterior y es esa tanganilla que hay con el portero y hay un empujón y hay un jugador del Girona que se va al suelo y él lo que está pitando es eso, es esa primera falta. Jesús Gil Manzano pita... Peligro. Los chavales que empiezan con 15 años y 16, cuando... ¿Te acuerdas que un día... Es un tip. ¿Os acordáis que había un día... ¿Qué pasa? ¿Qué pita un árbitro cuando el balón sale por la línea de meta y no sabes si es esquina o si es meta? Pita meta. ¿Qué pasa cuando hay un barullo y no sabes... ahí ves tantas piernas que no sabes quién ha tocado el balón o qué jugador ha tocado a quién? Oye, pitamos, falta en ataque, para el otro lado, limpiamos la zona y reanudamos y no nos complicamos la vida. Bueno, pues Jesús Gil Manzano, árbitro profesional, no lo hizo una vez, lo hizo dos. Es un frotamanos profesional, ¿eh? Bueno, pero te están pagando por ser un árbitro y tomar decisiones a nivel profesional. O sea, toma. Pero tomar esto es como, hey, nos limpiamos las manos y a por otra. Y el fútbol yo creo que merece un poquito más de respeto. Para ti la sentencia es clara, falta de Eric García. De no haber estado el balón en juego, pues por muchos empujones que pueda haber, con el mero hecho de no estar en juego no se puede sancionar. Jesús Gil hubiera ido a avisar a los jugadores para ser un poco proactivo, pero en este caso el balón está en juego porque ya se ha reanudado del saque de esquina, con lo cual todo lo que pase después de que se reanude es punible. En este caso pues, tiene hasta 2 ocasiones para pitar. Y allí Pulido también pues, le bajó un poquito la gotita de sudor. Pero bueno, otro. Xavi, pasamos a una acción que ha sido muy polémica, que no suele ser tan habitual, que es la expulsión de Hansi Flick. Expulsión de Hansi Flick. Sí, yo creo que es interesante analizarla. Vaya por delante de que al final un jugador profesional, un entrenador, una entrenadora o un árbitro tienen el foco mediático, con lo cual cualquier comportamiento, más allá de la toma de decisiones, cualquier comportamiento que tengan en el terreno de juego es muy importante porque impacta directamente sobre el fútbol base, ¿vale? Quiero decir con esto que se reproducen los comportamientos de los profesionales en el fútbol base y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Yendo directamente a Hansi Flick, vemos que hace una desaprobación. Bueno, yo creo que más que una desaprobación, en un saque de banda, pues aprovecha para hacerle un comentario a Jesús Gil. Sí que es cierto que posteriormente, de forma muy seguida, pues bueno, ya le aplaude y demás, con lo cual las reglas de juego estipulan que una desaprobación es una tarjeta amarilla. Vale, pero estamos hablando de fútbol profesional, entonces yo creo que aquí Jesús Gil no está capacitado para esto, o sea, le falta mucha gestión del momento, gestión emocional, le falta aptitud y habilidad para acercarse a Hansi Flick la primera vez y ganárselo. Y decirle, oye, mister, yo entiendo los nervios por el resultado y demás,
vais empatados, sé que os jugáis mucho, dar un poquito esa empatía que la gran mayoría de veces los árbitros no dan ni a los jugadores ni a los entrenadores, porque se hubiera ahorrado probablemente la segunda tarjeta, ya no solo la primera, sino la segunda. Para mí es descabellado, o sea, para mí es demasiado, es exagerado que se expulse a un entrenador de manera tan fulminante con esas dos acciones, que reitero, para mí la primera es muy manejable y te evita tenerlo que expulsar por una segunda, y luego pasa todo lo que pasa, ¿no? Al final el entrenador también es una persona, que no le estoy justificando, ¿eh? Es una persona, pero que cuando se marca el gol ya en el último instante del partido, pues reacciona como reacciona. Que es butifarres catalanes, ¿no? Que tú Le mete... yo te comento. Sí, coneixem. Bueno, yo creo que es un comportamiento que no toca, y estoy totalmente convencido. Yo creo que ya lo ha manifestado así Hansi Flick en algún medio de comunicación, de que no le gusta de que algún familiar o algún nieto, yo creo que ha comentado, le vea por la tele, ¿no? Haciendo ese tipo o teniendo este tipo de conducta. Y yo creo que de manera acertada el hecho de que se disculpe, pues bueno, también le honra. Pero hay que controlar eso. Al final, ¿vale? Tú imagínate que lo hace el árbitro, ¿no? Estaríamos todos pensando, está loco, por lo que le ha pasado al árbitro. Sí, no, pero bueno, yo sinceramente lo entendí. Mi reacción fue la misma. Xavi, le expulsan cuando... Es que si Flick, además Flick no es ni de ir a protestar mucho, Flick probablemente no hable bien el castellano, todo sea en inglés, o sea, que tampoco debe ser Flick el típico entrenador que le come la... A lo mejor lo aprendió de Schuster, ¿o qué? Bueno, a lo mejor, un poquito, mejor, sí, ¿no? a lo mejor lo aprendió de Bernd Schuster. Es igual, yo creo que no hay excusa, yo creo que no es justificable un tipo de comportamiento, porque, reitero, luego lo vemos en los campos de fútbol de infantiles, alevines y más pequeños, entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Dos, se equivoca Hansi Flick cuando lo expulsan de quedarse donde se queda, de quedarse en el túnel de vestuarios allí en una posición donde reglamentariamente no pueden estar ni en tribuna, tiene que ir para vestuarios, ¿vale? Y se salva de una gorda, que es si Gil Manzano hubiera hecho constar en el acta el comportamiento que tiene Hansi Flick con les butifarres. Corte de manga, ¿no? Correcto. Entonces estamos hablando que la sanción sería ejemplar. Sí, de hablar a lo mejor de un partido, por la redacción del acta, de las dos amarillas, podríamos hablar de 4 o 5. Sí, pero Xavi, vamos a decir una cosa. El corte de manga puede ser también una celebración, o sea, también de rabia. No me vale. Esto es como... marcar un gol y dirigirte a la grada y hacer una peineta y decir, mira, lo celebro así porque, oye, es interesante. Sí, ok, te entiendo. No puede ser. Al final son jugadores no puede ser profesionales. porque es el entrenador del Barça. Y es un equipo profesional y ganan mucho dinero, y al final hay que mostrar una conducta, y la conducta es dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. Eso es como un árbitro. Un árbitro hay que comportarse como árbitro los 90 minutos y comportarse como árbitro fuera del terreno de juego, porque es lo que representa. Y aquí podríamos hablar de distintos jugadores, de cómo se comportan en el terreno de juego y cómo se comportan luego en sus casas o de fiesta, etcétera, etcétera. También hablaremos algún día. ¿Crees que tiene algo que ver que expulsen a Flick y que la semana que viene sea el clásico? Bueno, lo que está clarísimo es que Jesús Gil Manzano sabe perfectamente que la semana que viene hay el clásico, con lo cual se pondera muchísimo a la hora de tomar decisiones en el terreno de juego. Nos ha pasado a todos. Yo como exárbitro no podía pitar un clásico, podía pitar un derbi sevillano, un derbi madrileño, un derbi vasco, y evidentemente controlas los partidos previos de esos dos equipos y los partidos posteriores, porque evidentemente tú tienes que aplicar las reglas de juego, pero también sabes que como haya un clásico o haya un partido o un derbi y dejes a las figuras una semana antes fuera de juego, es decir, que los expulses y no sea justificable, quiero decir que no sea 100% clara, al final te van a meter mucha caña. A Jesús Gil Manzano no le tembló mucho el pulso, tenía claro que quería echarlo, lo echó. Pero mira, te voy a decir una cosa que no conoces, Jordi. Jesús Gil Manzano, al final, cuando llegó al vestuario, miró el móvil. Era un grupo de WhatsApp. ¿Vale? Bueno, más que un grupo de WhatsApp, que también lo tienen los árbitros, pero en un WhatsApp individual de Pulido Santana, que era el árbitro de VAR. Y allí
tenía todos los cortes de todo el partido, de las situaciones que él, como árbitro, tiene que redactar en el acta. Es decir, tenía todas las amonestaciones y también tenía el comportamiento de Hansi Flick, porque lo de Hansi Flick no solo lo tiene el VAR en sus cámaras, son unas imágenes que todo el mundo vio en sus casas, con lo cual esa tele, en el BOR le llaman programa, ¿no? El programa es, pues, la tele que tú tienes en tu casa, pues también lo ve el del VAR, ¿no? Entonces, ese clip lo corta Pulido Santana y se lo manda a Jesús Gil Manzano. Y Gil Manzano, cuando lo vio, pensó, digo yo, hay dos hipótesis, pero yo me centro más en esta. Vale. Cuando Jesús Gil Manzano lo recibió, dijo, bueno, ahora como redacto yo que Hansi Flick ha hecho los cortes de manga, ha fet aquestes botifarres, ¿no? Porque le va a caer un puro que encima me van a decir que yo he expulsado a Hansi Flick por doble y que aún pongo más el dedo en la llaga. Teniendo en cuenta que ¿quién fue el árbitro que estuvo hace un mes en el Bernabéu contra el Alavés y que Xabi Alonso le recrimina la expulsión, que la hablamos en la sentencia de Huitzen? El mismo. Correcto. Entonces, ese comentario de Xabi Alonso a Jesús Gil Manzano se hizo público, se filtró el audio, el comentario que hace el míster a Jesús Gil Manzano y no toma ninguna determinación. Hasta Xabi Alonso tocó físicamente a Jesús Gil Manzano y ni le amonestó. Entonces, claro, él tiene eso, ese rum lo tiene en su cabeza y encima que en el vídeo y dice, y ahora tengo que poner esto en el acta, no lo pongo. Se caga, ¿no? Bueno, más o menos. Y la otra opción, que es menos probable, es que Pulido Santana hubiera acabado de Gil Manzano hasta la coronilla. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque durante las tomas de decisiones del partido, Gil Manzano se adelanta pitando estas faltas de peligro, evitando que entre el VAR. Y como VAR, tú piensas, ¿pero este de qué va? ¿Me explico? Se está saltando el protocolo. Lo que está haciendo es manipular, es vulnerar el funcionamiento del VAR, que también podría ser, pero los VARes tienen la obligación de pasar los clips a los árbitros. Así lo estipuló Rubinos Pérez, ahora ya está en la calle, pero lo estipuló Rubinos Pérez cuando se implementó el VAR y dijo que para redactar las actas se tenían que pasar los vídeos a los árbitros. Oye, esto no lo sabía, Xavi? Se me ha gustado, ¿eh? Siempre vas a conocer alguna cosa más que no es arbitrar, que es arbitraje. Xavi, pasamos al Real Madrid-Getafe. Getafe-Real Madrid. Bueno, empezamos por el iluminado de Niom, ¿vale? Que para mí, Niom, lo siento mucho, pero eres un poquito inútil, eres un poquito cortito, porque además sabes que Vinicius te va a buscar, que a Niom le gusta ir al choque, le gusta ser un jugador de estos de ir molestando de codito, de patadita, sale, pum, y sin balón, le mete una a Vinicius. Bueno, vamos a ver, mirando a la gente del Getafe que nos pueda seguir, con cariño, que si no, siempre me decís que voy en contra del Getafe y eso no es verdad. Lo voy a intentar explicar, y más esta situación, que precisamente yo creo que el perjudicado es el propio Getafe. Sí que es cierto que para el comité, y así lo han manifestado en varios seminarios, cuando hay jugadas del Getafe, pues los árbitros se crean perjuicios, porque tienen jugadores como Unión, como Gené, como Damián Suárez en su día, como Mata, que por cierto, mira, Mata estuvo aquí jugando en la Unión Esportiva Lleida. Sí. Varios jugadores que juegan con mucha intensidad, ¿vale? Es su forma de jugar, es muy legítimo, hay gente que le va a gustar más, que le gusta menos, hay más entradas. Pero ¿qué pasa? Que este perfil de jugadores van muy al choque, como tú dices, y muchas veces entran con gran intensidad que les puede acarrear pues, una amonestación y en algunos casos, o bastantes casos, una roja, ¿vale? Pero no podemos hacer pues esta doble vara de medir, ¿no? Porque al final un jugador, oye, puede ser que en un partido esté bien y que en otro pues exceda, que puede ser el caso. Entonces, ¿qué le pasa a Munuera Montero ayer? En primer lugar, el árbitro de campo no ve la acción. No ve la acción porque el balón no está allí. Le chiva el cuarto árbitro. De hecho, se ve en las imágenes como el cuarto árbitro con su mano izquierda se acerca al pantalón donde tiene el botón para comunicarse con el árbitro, ¿vale? Y él le dice roja y el otro ni se la piensa,
Y va directamente a Niom y lo expulsa, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2. Hay que tener claro las reglas de juego. ¿Y qué dicen las reglas de juego? Yo sé que hay muchos trompeteros que están trabajando en algunos medios, que están muy interesados en blanquear el CTA, ¿vale? Y seguramente les paguen por ello. Pero las cosas hay que decirlas tal y como son, y las reglas de juego se tienen que cumplir. ¿Y qué dice la normativa respecto a una expulsión? Que tú puedes expulsar a un jugador por 2 motivos: juego brusco grave o conducta violenta. Si nos vamos al primero, juego brusco grave, es imposible. Porque para que sea juego brusco grave, en primer lugar, un elemento imprescindible es que el balón esté en juego, sí, en juego ya está, pero que esté en disputa. Vale. Es decir, Jordi, que tengamos el balón tú y yo aquí delante. Vale. Y no es el caso. Nos quedamos con la conducta violenta. ¿Qué es conducta violenta? Es una agresión. Vale, elementos que determinan las reglas de juego para que sea una agresión. Pues que haya una fuerza excesiva, que haya una malicia por parte, en este caso de Niom, para lesionar o hacer daño al adversario, ¿sí? Por ejemplo, o directamente que impacte en la cara, ¿sí? Es que no es el caso en ningún motivo. Y luego que aunque le diera o que hubiera un contacto en la cara, la regla también es muy clara, que si es un impacto no insignificante, es decir, si el impacto es de gravedad, entonces será expulsión. Pero si no tiene ningún tipo de significancia, porque al final es como un roce tal, no puedes tú expulsar a un jugador. ¿No le dan la cara? Yo creo que el contacto es más pecho entre cuello. Tengo dudas de que le pueda dar en la cara, sinceramente. Y yo el problema que veo, Xavi, es de que le mete clac, clac, o sea que le mete pierna y le mete brazo. Sí, pero ¿cómo le mete? Porque al final la intención, el objetivo de Niom, estoy de acuerdo que es una jugada aparatosa, porque a lo mejor no tiene la habilidad que tienen otros jugadores como para tirarse y simular que le han tocado en la cara cuando luego le tocan en la pierna, por ejemplo. Y Niom es cierto que hay 2 contactos, uno con la pierna porque le hace una zancadilla, pero no le clava los tacos, no es una entrada de intensidad, de fuerza excesiva, y la otra que lo para con el brazo, ¿vale? Y entonces eso es una temeridad, pero nunca puede ser una conducta violenta, ni mucho menos, y menos en la situación de campo donde está. El objetivo de Niom es parar a Vinicius, y evidentemente lo para, no para roja. Y te diré una cosa, si puedes visualiza cuando Vinicius está sobre el terreno de juego, que levanta la cabeza, lo primero que hace con su brazo derecho es pedir tarjeta, pero no la roja. Él sabe que esa acción es de tarjeta, pero él no está pidiendo la expulsión de Niom. O sea que para ti no es roja. Para mí no es roja. Para mí no es roja, y lo reiteraré, eso no puede ser roja. Roja sería lo que te comentaba antes, ir con la intención, ya que no hay el balón de por medio, con la intención de agredir al adversario, darle un codazo, darle un puñetazo, darle un tortazo, pero no intentar parar a un jugador. Vale, bueno, yo no te la compro. En este caso, Xavi, no te la compro. Bueno. Aunque... Yo te digo lo que dicen las reglas de, Sí. las reglas de juego. De estar de balón por medio, bueno, podríamos discutirla. Me hubiera gustado, Jordi, si hubiera sido al revés. Si es Vinicius, que no hace esto Niom. Eso no es roja. ¿Qué no? Eso, bueno, pero porque es Vini. No, hombre, no. Pues las reglas de juego es igual que sea Pero- en la situación A o en la situación B. Sí, pero ya sabes que no se pita así, Xavi. No Se se tiene pita que así. pitar así, pero no se pita Me así. estás diciendo que Munuera Montero, como sabía que era Vinicius, no se lo pensó, pero se lo hubiera pensado si hubiera sido Niom. Sí, Correcto. claro. Correcto. Y además Vinicius seguro que hubiera dado el golpe y se hubiera caído también. Porque Vinicius le sabe Y algo. ahora imagínate que es al revés, y habiendo un clásico este fin de semana. No expulsan nunca a Vinicius, nunca, Xavi. Bueno. Nunca. La jugada está allí para la gente del Getafe. Para mí eso no puede ser roja, es mi opinión, basada en las reglas de juego. Y los que quieran blanquear, pues oye, que blanqueen, pero que lo hagan con datos y con las reglas de juego. Y además, Y con la experiencia también. la de Niom roja y la que le hicieron a Rashford, sigan. Y la de Rashford pasa al limbo, correcto, porque no hay ni una posible segunda opinión después de ir al monitor.
¿Tenemos alguna otra del Getafe Real Madrid? Del Getafe Real Madrid, ¿no? Es que... era Bueno, un hay partido... una segunda amarilla, pero bueno, que esa es clara. Vale, pero es clara, Esa no es clara, va a es entrar clara. tampoco. No. Yo creo que el partido en sí era un partido disputado, con el marcador muy ajustado, con bastante alternativa, y de hecho Mbappé marca justo después de esta jugada. O sea que al final ya no es la jugada en sí, sino es una jugada que acaba desconcentrando a parte de los jugadores del Getafe. No, pues si no hay roja, el Madrid empata. Eso también lo sabe. Bueno, eso es complicado porque al final Sí, pero piensa que Xavi. es un tema de fe, ya sabes que Sí. yo con la fe no No soy eres creyente. Pero y además, y justamente Niom, que Niom se multiplica. Xavi, está en todas partes. Bueno, vamos a ver. Y tenemos otra que es la del. ¿Qué opción? Elche Athletic Club. Sí, ¿qué ha pasado aquí, Xavi? Hay una jugada interesante. El árbitro era Guzmán Mansilla, que de hecho es un árbitro nuevo esta temporada. Y hay una jugada interesante de una posible mano. Bueno, de hecho, la mano existe porque el balón impacta. Pero lo interesante de esta jugada es que al impactar le está cortando una ocasión manifiesta de gol. Vale. Entonces, aquí Guzmán Mansilla, como no tiene la experiencia ni conoce las triquiñuelas que utiliza Jesús Gil Manzano, claro, no pita peligro, deja continuar el juego y claro, el VAR, haciendo su trabajo, llama a Guzmán para decirle, oye, pásate por capilla que te voy a enseñar la imagen y vas a ver que la mano es clara de Vivian, del jugador del Athletic, y que está cortando el avance y es ocasión manifiesta de gol. Pues bueno, el bueno de Guzmán no se le ocurre nada más de ir al monitor y decir, sí, hay mano, pero yo pito falta en ataque. Entonces, claro, ahí pensé, hostia, pues a lo mejor Guzmán vio el partido de Gil y dijo, oye, pues si yo no le he pitado, ha hecho un 2.0, si yo no le he pitado en el campo y Jesús Gil, pues ayer pitó 2 de peligro, pues mira, yo la voy a pitar. Sigo después de pitando ver el peligro. vídeo. Entonces, claro, tú ves la imagen, que es lo que se queja el míster del Elche, Eder, que dice, hombre, claro, es que contacto hay, pero eso nunca puede ser falta, y es obvio, y yo veo un contacto, pero no es punible, porque al final, es lo que decíamos antes, los jugadores se están buscando la posición, hay un contacto, pero de ser eso punible, es que pitaríamos 1.500 penaltis y es que no son, es que reitero, es que no es falta. Entonces, claro, inventarse una falta, yo creo que le va a pasar factura, es decir, va a haber nevera para Guzmán por esta acción. Bueno, nevera o el castigo que ahora es si arbitras mal te va a salvar. Te vas a segunda como le pasó a Carlos del Cerro. ¿Te acuerdas en la última sentencia que dijimos que el penalti de Araujo en Sevilla no era penalti y que Carlos del Cerro mandó al árbitro a revisarlo y entonces pitó penalti? Pues fíjate que la designación posterior del Cerro, ¿dónde fue? A la Andorra en segunda división. O sea, aprovechó Carlos del Cerro para comprar azúcar ahí en Andorra, que está barato. Sí, lo digo así, no es de mofa, es que es verdad. Al final es un castigo porque va a pitar un árbitro internacional de VAR, se va a pitar a segunda, ¿vale? Es un castigo que de alguna manera lo tapan. No lo hacen público, pero designan al árbitro de VAR a un partido de segunda división. Xavi, Dime. acabo de caer ahora. Tenemos una acción polémica del Getafe Real Madrid. Tchouaméni traba a un jugador del Getafe y cae en el área. Sí. Bueno, ¿Es penalti o no es penalti? Para mí es penalti porque si se pitó el de Araujo, es penalti. Yo voy a ser consistente, cosa que el comité no es. Yo ya dije que el penalti de Araujo no es penalti, es ¿Vale? trastabilla, allí se entrelazan varias piernas, hay contacto, evidentemente, pero eso no puede ser nunca punible, forma parte del fútbol. Y la de ayer con el Getafe y el Madrid es lo mismo. Al final hay un contacto con el pie, sí, pero no es un pisotón, no es una zancadilla clara, fruto del propio juego, de la disputa del balón. Entonces va al suelo, perfecto, pues no entró el VAR, pues perfecto, supongo que se identificó la situación. Aquí está el tema, ¿no? El kit de la cuestión. Claro, es que no tenemos el audio, o sea, en directo no sabemos qué decisión se toma y por qué, y si eso se percibe desde el terreno de juego o no se percibe, porque claro, a lo mejor damos por hecho que Munera Montero ve el contacto y deja ir, que me parece bien, pero es que a lo mejor ni se dio cuenta. Que entonces ya sí que partimos de un sitio, ¿sabes? Sí. De una posición distinta. De aquí que sea tan importante, y reitero, transparencia, que haya transparencia y que nos
puedan enseñar en directo los audios, lo que se hablan el árbitro de VAR y el árbitro de campo. Es súper importante y eso evitaría comportamientos a veces prepotentes de ciertos árbitros. No, y así la gente entendería lo que pasa, qué hablan y qué deciden y qué es lo que están haciendo. Porque es que si no, no sabes lo que se está diciendo entre el VAR y el árbitro. Correcto. Y así la gente entendería por qué no ha entrado el VAR. Ya los escucharías y además, si eso en la retransmisión de la Liga, Xavi, quedaría también perfecto si fuera en directo. Totalmente. Sería un showtime, que es lo que les interesa, ¿no? Porque hay muy interés económico, pero más allá de esto, y muchas veces me dicen, no, pero es que metes mucha caña y tal, es que no es un tema de meter mucha caña o no, es un tema de que como lo has vivido, siempre he dicho de que al final hay que mostrar la máxima transparencia y que la gente pueda entender el perfil arbitral entendiendo cómo se trabaja. Y la única forma que hay es mostrar transparencia, que la gente sepa desde el minuto 1 o desde el segundo 0 cómo se trabaja, por qué se trabaja y qué se comunica. Y no tener que esconder nada de nada. Y además eso, más show genera más ingresos, que es lo que le interesa a don Javier Tebas, que Xavi, he visto la subida de sueldo que se ha hecho Tebas, es una barbaridad, ¿eh? Bueno, no voy a entrar yo en el monto económico que gana o que ha pasado a ganar desde que entró hasta ahora, es una barbaridad. Yo creo que hay muchísimas familias, ¿no?, que cuando llega a final de mes difícilmente pueden subsistir, más allá, y digo subsistir, y algunas están en el limbo de la pobreza aún teniendo alguna nómina, pero lo que perciben es tan mísero que difícilmente pueden pagar un alquiler, pueden dar de comer a sus hijos una educación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a lo mejor nos lo tendríamos que hacer mirar esto, ¿no? Porque que hayan estos disparates de sueldazos, que pueden ser de directivos, que pueden ser de jugadores, a lo mejor evitaría que hayan tantos clubes que estén como están, en bancarrota, a lo mejor evitaría estas desigualdades sociales que existen y cada vez más, porque se polariza, los pocos ricos, muy pocos, y la gran pobreza, la gran mayoría, y encima imagínate, ¿y cómo van esta gente a ver un partido de fútbol? Porque entiendo que la gran mayoría, no todos, les puede gustar el fútbol y les gustaría ir algún día a un campo, y cómo van a ir si las entradas están a un nivel impracticable. O pagar el fútbol, vaya, que Tebas se queja de que la gente ve el fútbol pirata. ¿Cómo la gente no va a ver el fútbol pirata, Tebas? O pagar el fútbol. Hay que ver el ¿Cuánto vale el fútbol? Si el fútbol vale una barbaridad. Lo que hay que hacer, verlo de manera legal, pero lo que hay que hacer es facilitar para que todo el mundo lo pueda ver, porque al final, claro, el hecho de pagar según qué cantidades para ver... Hombre, si te pudiera asegurar lo que pagas, el espectáculo, pero es que a veces hay partidos que, Jordi, yo, vamos, no te he visto, pero estoy convencido de que hay partidos que hacer la siesta, o sea que ya no los terminas. Creo que es un 1488% lo que se ha subido el sueldo. Puede. Te dirá que como lo genera, ¿no? Sí, lo genera. Pues que entonces recibe este sueldo. ¿Sabes qué pasa? Que el fútbol es el opio de la gente. Entonces, como la gente está tan metida en su equipo, en que entre la pelotita y tal, todo lo detrás, todo lo que hay detrás, sean negreiras, sean directivos, sean corrupciones, les es igual, porque tocan el tema emocional, tocan el tema del corazoncillo, están pendientes hoy que a ver quién va a ganar el clásico, si el Madrid o el Barcelona y tal, y algunos te dicen, no, porque si pierden no voy a comer, no voy a dormir, y yo pienso, joder, pero es que esto pasa, pero el problemón, lo grueso, lo grave, ni se percibe, pero oye, es lo que hay. Xavi, no cerramos la sentencia. Antes de cerrar, tema clásico. ¿Qué te hueles? Tema clásico. Yo sería partidario de no poner árbitros, o no tener por qué poner de manera obligatoria un árbitro internacional. ¿Vale? De poner el árbitro que deportivamente esté en mejor momento, en momento óptimo. Yo igual me equivoco, las designaciones las van a mandar esta tarde, pero me decantaría entre César Soto, ¿vale? Árbitro internacional, que termina, le han dado un bonus, ¿vale? Porque Luis Medina Cantalejo recuerda que casi se lo carga, al final que no, bueno, es igual. Un año extra, va a terminar su carrera en el campo esta temporada, con lo cual puede ser una
Un premio, una ¿no? decisión como premio. Si hay polémica al final, como se va este año, tampoco se va a acordar nadie. Y la segunda opción es Busquets Ferrer, el mallorquín, ¿vale? Que bueno, empezó el año pasado bastante bien siendo nuevo. Este año a lo mejor está un poquito más irregular. Y vamos a ver, y vamos a ver. Y luego para el VAR, pues te digo, Jesús Gil Manzano y Martínez Manuela Montero. No, o Carlos del Cerro, porque ya que dijeron que el árbitro puede ser de la misma territorialidad, pues oye, que pongan a Cuadra y que pongan a del Cerro Grande, que como viene de la Andorra de segunda, vendrá con mucha motivación. Y con ganas de hacerlo bien, ¿no? Sí. Va a haber show seguro en el clásico, Xavi. Bueno, nunca se sabe. A veces las expectativas son muy altas y luego resulta que el partido es intrascendente, aunque sí que es cierto que la probabilidad es que sea un partido bastante interesante. Ahora el Madrid se ha puesto líder, con lo cual, bueno, estará reñido. La balanza se tendrá que decantar de algún lado. Sí, pero un clásico es un clásico. A mí lo que más me preocupa es que ambos equipos vienen con bajas significativas por lesiones y lo que nos tendría que preocupar es precisamente esto. Si queremos ver un gran clásico, eso pasa por cuidar a los jugadores. Cuidar a los jugadores quiere decir menos carga de trabajo, menos partidos y mayor calidad. Y así evitamos que hayan lesiones y tengamos a los mejores representantes de cada equipo en el terreno de juego. Sí, pero eso en la cabeza de don Javier Tebas no entra. Dinero. Todo es dinero. Dinero. Xavi, pues dejamos aquí la sentencia. Pues nada, nos vemos la semana que viene después de este fantástico clásico, a ver qué perlitas nos deja. Que seguro que tendremos show. Vamos a ver. Pues Xavi, nos vemos la semana que viene. Eso es, hasta la próxima.